la carrera de Ingeniería Industrial. Asimismo, tiene una especialización en gestión por procesos y experiencias. Tiene que volver a poner porque... ¿Aló? Experiencia. ¿Continúas? ¿Todo bien? Ya. Entonces continúo. Asimismo, tiene una especialización en gestión por procesos y experiencia del cliente. Cuenta con más de 15 años liderando proyectos y equipos en diversas áreas. Actualmente también es la jefa de experiencia de clientes de Cineplanet e impulsa una cultura de servicio centrada en las personas. Bueno, finalmente, eh, los participantes, eh, si tienen alguna consulta o duda, por favor, escríbanlos en el chat del Zoom y que serán respondidos más adelante. Gracias por su atención y doy inicio a este gran evento. Muchísimas gracias, Janet. Ahí cuéntenme o me confirman, por favor, si ahora proyecto mi pantalla. Todavía no se puede visualizar. A ver. Ahora sí, Listo. perfecto. Listo, comenzamos. Entonces, nada, primero agradecer a los participantes el día de hoy. De verdad, para mí es un honor tenerlos aquí y de verdad poder compartir un poquito de mi granito de arena de todos los aprendizajes y cositas que vengo trabajando en el transcurso de estos años. Y el día de hoy he venido a traerles este pequeño, digamos, este webinar de one shot, que yo siempre le digo así, digamos, es una horita, pero creo que tiene bastante sustancia que les puede ayudar en el camino respecto a los diversos proyectos que puedan ir tomando ahora con SpaceUp. Entonces, bueno, parte de mi charla del día de hoy es de experiencia del cliente diseñando soluciones que dejan huella. Entonces, ¿de qué va a tratar? ¿De qué va a tratar esto? Igual para poder conocer, serían como si me ayudan, porfis, ahí con silenciar a los chicos, igual para los que estén ingresando, recuerden por favor mutearse y si tienen alguna duda, alguna consulta, también lo pueden hacer por el chat. Finalizando la charla puedo ir contestando algunas consultas y dudas. Entonces, cuatro grandes temas que vamos a tocar aquí. Iniciamos rápidamente y no me voy a tener mucho en la parte de conceptos, pero sí creo que es importante conocer de qué estamos hablando a nivel de experiencia para poder entrar ya en contexto. Luego les voy a contar algunos principios de diseño centrados en las personas que podemos tomar en consideración en nuestro día a día. Algunas herramientas poderosas para una parte del diseño que es, considero, la parte medular y digamos muy importante para. Y por último, y no menos importante, algunos tips para construir soluciones con propósito. Ahí vamos a hablar un poquito de todo eso el día de hoy. Entonces son como cuatro grandes módulos que vamos a trabajar. Entonces entremos un poquito a los conceptos y antes de entrar a eso me gustaría darles como información representativa a nivel numérica, ¿no? Primero, ¿por qué hablamos de experiencia del cliente, no? Y si hablamos y los datos nos pueden acompañar con esto, es el 76% de los consumidores prefieren interactuar con marcas que personalizan su experiencia, para tomarlo en consideración a nivel de experiencia, a nivel de personalización. Y otro dato muy importante es que el 84% de las empresas que trabajan para mejorar la experiencia del cliente reportan un aumento en ingresos. Entonces, realmente hay un valor y un ROI respecto a experiencia del cliente. No es tan romántico, si lo queremos decir de alguna otra manera, ¿no? Entonces, realmente hay consistencia si venimos trabajando a nivel de experiencia y si hacemos las cosas con este foco, también vamos a tener un resultado bastante positivo. Entonces, ahora entremos un poco al contexto rápidamente de experiencia del cliente. ¿Y qué es experiencia del cliente? Ustedes pueden buscar en Google, pueden buscar en diversas fuentes. Realmente hay un contexto bastante variado, si lo queremos decir así, pero que de alguna u otra manera, si lo quiero resumir en este conjunto de conceptos que pueden encontrar en las redes realmente, yo lo puedo resumir en esto, ¿no? Es el producto, porque es como el conjunto de ambas cosas, percepciones y emociones que tiene un cliente como resultado de todas las interacciones que pueda tener con un producto o con un servicio. Entonces, realmente es un más.
de ambos. No es uno u otro, sino que realmente es el conjunto de ambas cosas, tanto de percepciones y de emociones. Eso lo considero como experiencia, si queremos entrar un poco en contexto. Y aquí les voy a dejar un pequeño videíto para poder entrar un poquito más a fondo a dónde quiero llegar con la parte de emociones y muy aparte de las percepciones. Hi, can I have a strong skim latte? Hello? Sir? Strong skim latte, please. Sorry, could you repeat that, please? Sir, did you say strong skim latte? Yeah, medium, please. Sugar, thanks. Thank you. Thank you, sir. McCafe. We're coffee people. Entonces es un poquito el resumen que quiero llegar, ¿no? A nivel funcional y emocional. Como pueden ver en el video, no sé si tengo algunos papás por aquí, pero yo soy mamá de dos pequeños, entonces ahí puedo entrar un poco en contexto con la parte de personalización, que era la primera parte que les comentaba a nivel de porcentajes, ¿no? La personalización es vital, pero eso no quiere decir salirnos de los procesos ni nada por el estilo, sino cómo ayudo al cliente en poder consumir nuestro servicio o nuestro producto, ¿no? Hay que ver las formas y maneras y el video de alguna otra manera nos da ese enfoque, ¿no? O sea, hay un proceso de cómo realizar un café, si lo queremos decir así, ¿no es cierto? Que es la parte funcional, pero la experiencia del cliente no solamente es funcional, sino también emocional. Y a cómo entro a la emoción con mi cliente es cómo lo atiendo. Entonces aquí entramos con estos dos grandes paraguas de la experiencia. A nivel funcional tiene que ver con la facilidad, con los procesos, políticas, la eficiencia y la calidad que yo le puedo entregar. Y si hablamos a nivel de emociones, ¿no? Que es el otro paraguas, cómo conecto con mi cliente, cómo soy empático, cómo personalizo y qué tan amable soy, si hablamos de un servicio también, ¿no? Entonces, tiene ambos focos, si lo queremos ver en un servicio o también si lo queremos ver a nivel de un producto, por ejemplo. Cómo conecto con ambas cosas para poder lograr la experiencia del cliente. Y ahí entramos en un segundo concepto muy importante que son las expectativas. Y esto tiene que ver con cualquier tipo de proyecto que podamos trabajar. El primero, a nivel de expectativas, es como un termómetro interno, nuevamente. Esto es percepción del cliente, pero que está enfocado en cómo valora la experiencia que vive en ese momento. Entonces, tienes expectativas, pues, digamos, esta es la línea base, y si queremos decirlo de alguna u otra manera, puede estar por debajo de las expectativas o por encima de las expectativas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos realmente con cualquier tipo de proyecto? ¿Y cuál sería ese gran objetivo? Es siempre superar las expectativas en cualquier punto de contacto. ¿Sí? Entonces, siempre importante mencionar, ya hablamos de experiencia, hablamos de lo funcional y lo emocional, no van separados, realmente es un conjunto de ambos para lograr esa experiencia y siempre buscando pensar en superar esas expectativas de mi cliente. Entonces ahí tenemos la primera parte de conceptos, ¿no? Y ahora vamos a ver un pequeño videíto nada más para poder entrar a nivel de expectativas, porque también es muy importante también cómo vendemos el producto. Podemos ponerle bombos y platillos y demás, y claramente la expectativa puede estar, pero así, y realmente le estoy entregando casi nada. Entonces también es muy importante cómo comunicamos el producto o servicio que también vendamos y que sea acorde a la realidad. Así que acá les muestro otro videíto. ¿Qué crees? Llevé a Pedrito a comer una hamburguesa. Estaba vuelto loco de la emoción y con el hambre que traíamos, las imágenes de las hamburguesas se nos antojaban muchísimo. Total, que me van entregando un chícharo de hamburguesa. Y todavía el refresco no tenía gas. Entonces es un pequeño ejemplo de
de qué tan importantes son las expectativas y cómo comunicamos ese producto o servicio que tiene que estar enfocado en la realidad. Entonces, nuevamente importante experiencia, digamos, lo que es lo racional, ¿no? Con lo emocional, ¿no? O lo funcional con lo emocional, y cómo trabajamos las expectativas. Son conceptos muy importantes para poder trabajar la experiencia de nuestros clientes, como conceptos iniciales para que sea parte de nuestro día a día y parte de las cosas que venimos haciendo. Y ahora les voy a hablar de tres, digamos, tenemos varios principios, pero creo que los más importantes que podemos tocar hoy día, he escogido tres principios de diseño centrado en las personas, ¿sí? El primero que me gustaría comentarles es la empatía, ¿no? Nuevamente volvemos al ejemplo del video inicial, ¿no? Es la capacidad de ponerse en el lugar de otro para entender sus necesidades, sus emociones y el contexto que hay. Entonces, ejemplo del video del carro, ¿no? Entiendo la emoción, el padre no quiere despertar al niño porque está durmiendo en el carro. Apaga el carro y el bebé se despierta y por ende no va a poder tomar ese café que desea. Contexto, ¿no? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué necesita el cliente y qué necesidad? Abordar esa necesidad. Nuevamente, le está entregando el café, está cambiando el proceso de cómo preparar el café. Nada que ver, sigue siendo el mismo proceso, pero nuevamente es entender la emoción, el contexto y la necesidad y hacer esa personalización de ser necesario, ¿no? Entonces hay que tener bastante empatía para poder trabajar sobre la experiencia del cliente. Entonces, si hablamos a nivel de empatía y clientes, estamos enfocados con diversas palabras. Acá he puesto unas 6 approaches, pero realmente hay un contexto mucho más grande con clientes, pero es qué lo frena para comprar, qué necesidades tiene, cómo conecto con él, qué expectativas, que justo estábamos hablando de las expectativas muy importantes, qué valores tiene el cliente, qué está buscando y qué lo motiva, tan importante. Entonces, entre ellas, yo creo que estas 6 podría ser una gran ayuda para poder entender y tener esa capacidad de ponernos en el lugar de otro. Y algo muy importante cuando diseñamos algo, y hay que tenerlo en consideración, es diseñar sin empatía lleva soluciones que funcionan técnicamente, pero no se usan o no generan impacto. Por eso es muy importante la empatía, es poder entendernos y ponernos en el lugar de otro, porque simplemente diseño algo porque quiero diseñarlo, porque creo que se ve bien, porque creo que funciona. Puede ser que funcionalmente esté, pero no logres conectar con el cliente porque no has visto qué necesidad tenía por detrás. Construyes A, funciona, sí, pero el cliente necesitaba B. Entonces, por eso es tan importante la empatía y ponernos en contexto, que luego vamos a hablar de algunas herramientas rapiditas que pueden ser de ayuda para la parte de experiencia. Entonces, contamos con eso. Y acá le puedo dejar un tip, ¿no? Antes de empezar, o mejor dicho, pensar en una solución a algo, primero piensen en la persona, ¿no? Cómo se siente, qué lo frustra, qué necesita, qué lo frena, cómo conecto con él, qué lo motiva, qué está esperando realmente. Entonces, tan importante es primero entender la necesidad, entender a la persona antes de crear esa solución. Y esa primera fase lo vamos a hablar luego con un poquito más de detalle, pero es el punto de partida y quería decirles también que es un punto necesario y que no se pueden saltar. Porque si ustedes se demoran un tantito más en esta parte, créeme que la solución va a llegar mucho más rápido y el desarrollo por ende también. No tienen que estar iterando tantas veces. El segundo punto importante que considero es el tema de accesibilidad, ¿no? Crear soluciones que puedan ser utilizadas por cualquier persona, nuevamente, ¿no? Independientemente de sus capacidades, sean físicas, cognitivas, sociales, tecnológicas y demás, pero tratemos en la medida de lo posible de crear ese tipo de herramientas, ¿no? Que solamente no solamente sea para una persona, sino sea para la gran mayoría de ser necesario. Algo importante tener en consideración, que también lo coloco dentro de la presentación, es si la solución excluye a alguien, de alguna u otra manera pierde el impacto. La inclusión realmente es la que le genera valor a la innovación. No solamente pensemos en un nicho muy chiquito, sino cómo hacemos que, digamos, la solución que estemos planteando, sea en un aplicativo o un servicio, trate de llegar a todos en la medida de lo posible, ¿no? Y acá les pongo un contexto, un ejemplo, ¿no? que puedo buscar y, digamos, ponerlo sobre la mesa para poder entender todo, ¿no? Y es, si hablamos, todos tenemos un celular, un aplicativo, estamos conectados con diversos aplicativos, todos diferentes posiblemente, algunos que ya
seguro Instagram, Facebook, LinkedIn, que ya conocemos de alguna otra manera, pero si entramos con un nuevo aplicativo y si esta interfaz no funciona, ¿ya? Porque tiene un texto pequeño o porque necesita una conexión permanente, puede dejar a muchos fuera de, porque de repente el texto es muy pequeño. Yo, por ejemplo, utilizo lentes, ya tendría que estar acercándome o haciendo zoom a la pantalla, donde pierdo tiempo y al final no es eficiente para el usuario. Entonces, es muy importante, por eso, nuevamente, enfocarnos primero en qué necesita mi cliente y hablamos a nivel de empatía. ¿Qué tips le puedo dejar aquí? Piensen en esas posibles soluciones que tengan en su momento y es, ¿una persona con discapacidad o sin acceso a Wi-Fi podría usar esto? ¿No? Dependiendo del reto que puedan tener. Siempre es importante ponernos en esos grupos, porque lo que buscamos nuevamente es incluir a la gran mayoría de ser posible. Nunca dejemos por fuera eso. Entonces, el segundo punto sería accesibilidad. Y el tercero que les podría dar como tip sería el tema de que sea útil realmente, que la solución realmente resuelva el problema o mejore una situación. Porque también puede ser que no encontremos el problema, pero sí vamos a una versión 2, 3, 4, un upgrade, si lo podemos decir, del problema, ¿no es cierto? Y lo útil, al fin y al cabo, es aquello que se vuelve parte de la vida del usuario, quiere decir que lo utiliza, que no es un app más o no es un producto o servicio que lo tengo ahí guardado en alguna maleta, sino que realmente lo utilizo porque hay una necesidad. Importante tener en consideración, una solución linda, pero innecesaria, no es adoptada. O sea, no nos enfoquemos en la forma, que tenga el color, el esto y el esto, si al final es nuevamente no vuelvo a lo básico que les comenté al principio, es ¿qué necesita realmente mi cliente? De repente puede ser muy bonito, pero no era lo que necesitaba. De repente quería B y no trabajé en B, trabajé en A. Nuevamente no va a adoptar, digamos, la solución que yo le pueda dar. Entonces, igual, por ejemplo, ahorita estamos con todo el boom de los chatbots, ¿no? Un chatbot que te dé alertas falsas o que te dé información con términos técnicos. Por ejemplo, no sé si por aquí hay alguien de TI, pero siempre que converso con el equipo de TI tratan de conversar conmigo de la manera, digamos, como si fuera un niño, porque nuevamente son palabras simples donde yo pueda entender o darme ejemplos o metáforas para poder entender ese idioma que es un poquito más complicado o técnico. Entonces, nuevamente, si yo coloco un chatbot con términos técnicos, claramente no lo entiendo y nunca más lo voy a utilizar. Entonces, por eso es tan importante nuevamente no enfocarnos en algo bonito, sino que realmente sea necesario y que realmente hayamos hecho la primera exploración de empatía, que ahora vamos a entrar nuevamente en algunas herramientas que les puedo brindar. Pero ese creo que es el punto de partida para todo. No se enfoquen en la solución final, sino realmente entender cuál es la necesidad. ¿Y qué tip les puedo dar aquí? Pregúntate, ¿no? ¿Esto le hace la vida más fácil a alguien? ¿Realmente lo podría utilizar? Digamos como primer paraguas, ¿no? Y luego ya nos tocará pues hacer las indagaciones con el público o el usuario objetivo, nuevamente, ¿no? Pero creo que es importante también tener estas preguntas al interior. Así que ahora, con esto, nos vamos a las herramientas poderosas. Ya les he comentado un poquito del contexto, conceptos importantes de experiencia, les he dado 3 grandes tips a nivel de cómo podemos diseñar sin olvidarnos de la empatía, de la usabilidad y el acceso que podamos tener para el conjunto de personas que pueden ser parte de este proyecto. Y ahora hablemos de las herramientas. Y para esto les he traído un pequeño video porque te habla sobre una metodología. No voy a entrar mucho al detalle porque me voy a enfocar en una parte de esta metodología, pero sí quería dejarles este pequeño video que me pareció interesante y que creo que resume en 3 minutos lo que podemos venir trabajando a futuro en cualquier tipo de proyecto. La metodología Doble Diamante ayuda a diseñadores y personas que ocupan otros roles a abordar problemas y proponer soluciones, describiendo de forma clara y completa los pasos que se deben seguir en el proceso de diseño de un producto o servicio. El modelo Doble Diamante de Design Council tiene 4 momentos: descubrimiento, definición, desarrollo, entrega.
El primer diamante engloba las etapas de descubrimiento y definición y sirve para entender cuál es el problema. Por ello, es necesario hablar e invertir tiempo con la gente involucrada y a la que le afecta. El segundo diamante incluye las fases de desarrollo y entrega. Aquí se trata de proporcionar soluciones al problema, codiseñando con las personas involucradas, probándolas e iterándolas hasta llegar a la más adecuada. Descubrimiento. Esta fase sirve a los diseñadores y no diseñadores que participan en el proceso de entender y contextualizar el problema real al que se enfrentan. Aunque es común comenzar con una hipótesis acerca del problema a resolver, hay que validarla haciendo test e investigación con usuarios. Definición. Es probable que la primera fase resulte un gran volumen de información. Hay que gestionarla y organizarla adecuadamente para poder aplicarla de manera efectiva. En esta etapa, esa información se filtra y se organiza para llegar a una definición del problema. Desarrollo. Este es el momento en el que comienza el trabajo de diseño de múltiples soluciones al problema que hemos definido. Este trabajo puede ser multidisciplinar y abarcar diferentes metodologías, pero el objetivo es siempre el mismo: desarrollar prototipos con iteraciones constantes basadas en test y comentarios de los usuarios. Entrega. En esta etapa se reducen las soluciones planteadas a una, basándonos en test con usuarios que validen cuál es la mejor opción que resuelve el problema planteado. Después de eso, ya se puede pasar el producto a producción y lanzarlo. No es necesario pasar de forma lineal por cada etapa. De hecho, se recomienda avanzar y retroceder en cada fase para entender bien el problema que se quiere resolver o para mejorar una solución existente. Si te interesa diseñar o mejorar un servicio digital, te invitamos a conocer los materiales que el Laboratorio de Empatía del Centro para la Sociedad Digital ha generado para ti. Así que es un pequeño videíto. Discúlpenme, ahora sí. Igual ahí con Cherry de donde lo saqué. Siempre es importante ahí compartir las buenas prácticas e información que de alguna u otra manera lo tenemos a la mano. Entonces aquí puedo mostrarles un resumen de lo que acabamos de ver en el video, que es ese modelo doble diamante. Entonces, hablábamos de 4 grandes etapas: descubrir, definir, desarrollar y entregar, ¿no? Y digamos, solamente no voy a entrar mucho al detalle, pero sí es importante mencionar por qué tiene doble diamante y por qué tiene esta forma, porque en la parte de descubrir es en el momento, como les dije, esta es la base, ¿no? La base de que podamos tener información de nuestros clientes, entender la necesidad y que nos permita explorar. Por eso es como que es más amplio. Luego, a la hora de definir, decae, ¿no? Como que se reduce toda esa información en insights y podemos ver dónde está la oportunidad de trabajo. Luego vuelve al desarrollo, se incrementa, buscamos diversas alternativas de solución para, ahí donde justo mencioné el video, hay que co-crear, no solamente sale de mi cabeza, sino que tengo que trabajar en conjunto con el usuario que va a recibir ese producto o servicio. Y luego nuevamente se achica o cae porque nuevamente entregamos un producto, ya no es un conjunto de varias cosas. Entonces, por eso tiene esa forma. Y en esta oportunidad, como les comenté, no voy a entrar al detalle, pero me voy a enfocar en la primera etapa que les comenté y lo vengo repitiendo desde el inicio, considero la parte primordial y al cual tenemos que ponerle mucho foco porque vamos a poder tener toda esta información para entender el problema, para empatizar con nuestro cliente y poder sacar toda la información necesaria para poder definir y priorizar, dependiendo de lo que salga en esta información. Entonces, aquí les he traído 3 herramientas, hay muchas más, digamos, en toda la búsqueda que podamos ir haciendo, pero yo les puedo recomendar estas 3. La primera tiene que ver con entrevistas y encuestas, la segunda tiene que ver con un mapa de empatía, y la tercera que es el Customer Journey Map o ruta del cliente. Entonces entramos primero a entrevistas y encuestas. ¿Qué busco con este espacio? Es obtener información directa de las personas. ¿Y por qué pongo reales? Porque no es una hipótesis, sino que tengo que preguntarle a mi cliente o a mi grupo de clientes al cual voy a entregar ese producto o servicio, qué siente, qué piensa, qué necesita, qué teme, en qué lo puedo ayudar. Y hay una infinidad de cosas. Entonces aquí yo les recomiendo 2 puntos importantes. Primero,
Yo siempre le digo las preguntas poderosas. En este caso son las preguntas abiertas. No es preguntar para que te respondan un sí o un no, porque es muy sencillo. Necesitamos sacarle insumo a las respuestas de nuestros clientes. Entonces las preguntas tienen que ser abiertas. ¿Qué es lo que más te frustra de tal cosa? ¿No? ¿Cómo resuelves esto el día de hoy? ¿Qué tienes que hacer para lograr este objetivo? ¿Verdad? ¿Qué esperas con esta nueva solución? ¿Que te ayude en qué? Entonces te va a brindar información y ahí podemos ir tomando nota de toda esa información que el cliente, yo siento, siempre le digo a mi equipo, y siempre que trabajamos en Cineplan decimos, es como el regalo que tenemos. Las preguntas abiertas pueden ser muchas, como pueden ser sustanciosas, pero selectas, igual es muy importante ese feedback. Entonces tienes las preguntas abiertas por un lado, y también tienes la parte de encuestas, si lo queremos hacer también, que pueden ser preguntas un poco ya masivas, cuando puedas encontrar esta información o este punto importante donde quieres sondar. Y algo que también recomiendo mucho es el tema de realizar una medición. ¿Cómo está la línea base? ¿Con qué estamos empezando? ¿Ya hay un proyecto respecto a este tema, o un aplicativo, un producto? ¿Cómo hoy el cliente lo valora? Y acá tienes diversos indicadores, ¿no? NPS, CSAT, CES de esfuerzo, entre otros. Va a depender mucho que quieran lograr, pero mínimamente tener un indicador que les permita, digamos, evaluar. Porque luego cuando ustedes entreguen ese producto o servicio van a tener que hacer otra medición y preguntar si esa solución efectivamente mejora esa experiencia. Estos son indicadores que les pueden ayudar de manera cuantitativa también. Igual dentro de las preguntas siempre hago el tema, por ejemplo, nosotros que trabajamos en Cineplanet tenemos el NPS y también tenemos el CSAT. Son preguntas a nivel de cuantificación, pero también siempre dejamos un espacio para poder que el cliente nos exprese algún detalle. Y eso es lo que suma, nuevamente, es como el regalo que les comento. Entonces, ¿cuál es el tip que les puedo dar aquí? Escuchar más, no hablar mucho, sino que al contrario, que sea el cliente quien hable. Nosotros podemos ir repreguntando o reformulando la pregunta para tomar información y tomar nota de esas frases textuales que nos pueden ayudar, o esos tips o esos insights que nos permitan trabajar y tener más información en esta primera etapa. Entonces, esta es la primera herramienta que yo les traigo, la primera entre entrevistas o encuestas. Siempre con ese foco, ¿no? De tener línea base, información preliminar, porque una vez que tenga ese producto o servicio, tener también otra información en base a la medición. Y el segundo que les traigo también es el tema del mapa de empatía, que es una herramienta visual realmente para entender al usuario ideal. Nuevamente, de este usuario que yo le voy preguntando cosas, también hay que entender mucho su entorno, porque no solamente es diseñar un producto o un servicio, sino entender qué está buscando también alrededor para poder complementar. Entonces, algunas preguntas de este mapa de empatía que pueden hacer: qué dice, qué hace, qué piensa, qué siente, qué ve, qué escucha, qué le frustra, qué lo motiva, y van llenando todas esas informaciones, cuáles son los obstáculos que pueda tener aquí, qué necesito, entre otras cosas. Entonces, esto te permite diseñar un poco hacia dónde va tu perfil de tu proyecto o tu servicio también. Mi perfil está enfocado en esto, ¿no? Y algo muy importante, ayuda a no caer en suposiciones. Yo asumo que al cliente le frustra el botón de inicio, por decirle cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, no supongas, pregunta. Y cuando le preguntes es ahí donde te vas a dar con la gran sorpresa, o tu hipótesis es correcta y te dijo, sí, efectivamente, sí era el botón de inicio. O realmente te va a decir, no había considerado eso. Para mí lo que más me incomoda es en la sección de pagos por X, Y, Z, porque te va a dar información importante para eso. Entonces, y eso te permite conectar con la realidad del usuario. Nuevamente, no saques la información de tu cabeza o hipótesis. Puedes validar hipótesis, sí, pero siempre para tener, digamos, esa solución a medida y que realmente funcione y se use, tenemos que preguntarle al usuario. Y la tercera herramienta que traigo, que es la que utilizamos mucho, es el tema de Customer Journey Map, que es la ruta del cliente, que es un recorrido visual de todos los pasos que da el usuario para cumplir ese objetivo, sea comprar algo, sea un servicio que esté en un restaurante, por ejemplo, o viendo el cine, y tiene diversos puntos dentro de este Journey Map. Igual se los voy a colocar. Primero hay que definir el escenario, el proceso, qué es lo que voy a entregar en este recorrido, ¿no? Como le dije, puede ser una compra de un producto, puede ser la adquisición de algo, no lo sé, ¿no? Entonces, luego mapeas los pasos de la persona que hace, ¿no? El paso a paso.
Algo muy importante, como también pueden ver en la imagen, es identificar las emociones en cada paso, porque eso va a ser muy importante. Vas a poder evidenciar que algunos puntos de contacto pueden ser felices, el cliente le gusta, le va muy bien, pero vas a tener otros contactos donde el cliente está muy molesto. Puede ser porque hay muchos pasos o porque nadie lo atiende, o por ahí puede estar triste porque está esperando que la información le llegue en tantos días y la información nunca llegó, no lo sé. Entonces hay que ir midiendo nuevamente esto con las emociones. Nuevamente, acá entramos nuevamente con las emociones. Por eso es tan importante identificar esas emociones y con esto que te va a permitir en detectar oportunidades para mejorar esa experiencia. ¿Y dónde detectas esas oportunidades? Justo donde las emociones son negativas. Y también identificar dónde están las fortalezas, porque también al cliente hay algo que le puede estar gustando también para no olvidarnos y tenerlo en el radar. Entonces eso también nos va a permitir en priorizar, ¿no? Ayuda a enfocar el trabajo del equipo en lo que más impacta o en lo que más necesita también el cliente. Porque nuevamente, hipótesis, pues en mi cabeza puede estar muchas cosas. Yo puedo decir que el paso final del journey que hice es el punto que debería trabajar, pero cuando ya empiezas a seguir al cliente, observar esos pasos paso, te das cuenta que realmente no era así, que realmente lo que le incomoda es el primer paso que realiza dentro de este proceso. Entonces, por eso es muy importante entenderlo desde la perspectiva cliente y enfocar, y eso nos permite priorizar. Entonces, tienen esas 3 herramientas que les pueden ayudar para poder trabajar todo el tema de experiencia al cliente. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos de herramientas. Entonces, ya hemos hablado conceptos, hemos hablado con algunos tips para poder identificar qué tiene que ver con la empatía, acceso, el uso que podamos dar y 3 grandes herramientas que podemos trabajar para enfocarnos en el punto, creo yo, medular, que nos puede ayudar a poder entender al usuario y por ende trabajar rápidamente en la solución que pueda necesitar. No desde una perspectiva de hipótesis, sino realmente desde la cancha, ¿no? Es lo que el cliente realmente está viviendo y que hemos podido extraer con información para luego tener todo el tema de los insights y determinar por dónde va a ir el plan de trabajo. Luego tienes la parte de los tips, ¿no? Esa es la última parte, pero considero muy importante, creo que dentro de mi experiencia he podido tener, y les puede ayudar muchísimo también en este plan de trabajo que puedan tener a futuro, sea proyectos solos o en co-creación con los equipos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con equipos multidisciplinarios de diversas áreas, entonces eso realmente nos ha permitido muchísimo y creo que es parte de esos aprendizajes que he tenido. Entonces aquí les traigo algunos tips para construir soluciones y no cualquier tipo de solución, sino con propósito, que creo es lo más bonito y que es lo que de alguna u otra manera te motiva de manera personal, lo que puedo decir de parte mía. Entonces, primero definamos un propósito en común, ¿no es cierto? Más allá del reto que sabemos que tengo que hacer tal cosa, tal producto, información que pueda, ok. La pregunta es, ¿para quién estamos creando esto? ¿Qué cambio positivo queremos generar? ¿No? Ya sea en la sociedad, en las empresas, lo que fuera, ¿no? Hay que tener un propósito súper claro, alineado a las decisiones y que nos motiven cuando surja algún obstáculo en el camino. Van a haber obstáculos de todas maneras. Puede ser que por ahí algo pasó dentro del proceso, no encontramos información, nuevamente nos podemos frustrar, sí, pero que nuevamente salga a la luz el propósito que va a ser esa gasolina para nuestro día a día cuando tengamos estos obstáculos. Entonces, ¿cuál podría ser el tip que les podría dar aquí? Es, escriban una frase que los represente como un manifiesto de equipo que les permita sentirse parte de. Pueden también llamar a su proyecto con algún nombre que los motive, que tenga parte de este propósito, que les permita nuevamente definir todo su avance y cada vez que ustedes tengan algún obstáculo, siempre tengan claro cuál es el propósito y que eso los motive en ese día a día, ¿no? En ese día a día que tenemos. El segundo tema importante es la escucha activa. ¿Sí? Dentro de la escucha activa tenemos
todas las ideas suman en primer lugar, ¿no? Incluso las que parecen locas. Nuevamente, ahí entramos ya en otro panorama que tiene que ver con la lluvia de ideas, el brainstorming que le decimos, ¿no es cierto? Que tienen diferentes formas de trabajos y metodologías, pero puedes ir como de ideas súper pequeñitas, pero con gran impacto, como también salirte de la caja, como le decimos ahora, y tener ideas diversas, ¿no? Y ahí generamos una innovación disruptiva que es algo fuera de lo que usualmente se hace. Nuevamente, no descartemos ideas y todas las ideas se escuchan. Eviten que solo una voz dentro del equipo lidere, sino que al contrario, que todos traten de opinar en la medida de lo posible. Nuevamente, la diversidad enriquece. Y acá les puedo decir mucho porque dentro de los proyectos que hemos tenido, eh, tienes a la persona de experiencia, tienes el equipo de operaciones, tienes al cliente, digamos, el usuario final, tienes el equipo de marketing, el equipo de eficiencia. Entonces, todos tienen diversas miradas. Y creo eso es lo rico, porque cada uno complementa al otro. Entonces, hablamos, por eso es tan importante esta diversidad. Y construimos sobre lo que otras personas dicen. Y darle efectivamente, también tenemos espacios donde hay personas más tímidas que otras. Entonces, buscamos esos espacios también para que estas personas también compartan ese conocimiento y su perspectiva. ¿Qué tips le podría dar aquí? Que me gusta mucho utilizar dentro de mi equipo, por ejemplo, ¿no? Ok, siempre hablamos un espacio de qué opinas sobre tal cambio, sobre esta información que hemos utilizado, o si están desarrollando algo, cómo podemos dar feedback constructivo que no suena como, me gusta, pero, ¿no? Le agregaré tal cosa, ¿no? Entonces de ahí le estás matando la idea. Entonces creo que algo muy bonito que se viene trabajando, por lo menos en mi equipo, es cada vez que tenemos estos espacios es, me gusta y me pregunto si se puede agregar tal cosa, me pregunto si el cliente valorará tal cosa, ¿no? Entonces nuevamente es diversa. Entonces ya le dejas una pregunta a la persona, más que una imposición. Entonces siempre es muy importante dar tu feedback de lo que te ha gustado, porque siempre es resaltar también la parte positiva y la parte de mi pregunta, ¿no? Entonces es parte también de estos espacios de escucha y de feedback. Tercer punto, algo que también hemos aprendido en el camino es dividan tareas según las fortalezas, pero compartan decisiones. Considero que algo muy importante de lo que tenemos hoy en día es que todos somos un equipo diverso y que este equipo diverso, ay, perdón, se me fue la pantalla. Si me ayudan con, creo que un micro abierto, discúlpenme. Gracias. Vuelvo ahora sí mi pantalla. Uy, se fue mi pantallita. Denme un segundo. Ahora sí, disculpe. Les decía, ¿no? Dividan las tareas según fortalezas, ¿no? Entonces siempre es importante trabajar eso. Y aquí, ¿qué es lo que le decía? Justo de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, la persona de marketing trabaja en comunicaciones, es la experta en comunicaciones. Entonces, démosle las actividades que puedan tener que ver con comunicaciones, porque es su fortaleza. Si trabajamos con el equipo de operaciones y la persona conoce de información numérica, por ejemplo, es un trome viendo análisis de indicadores, será parte de las actividades que realiza, nuevamente con el fin de trabajar en conjunto. No quiere decir que separen, digamos, que trabajen separado. Como pueden ver en la imagen, son como piezas de rompecabezas, ¿no? Que de alguna otra manera, un rompecabezas, si le falta una pieza, no funciona. Entonces realmente es como un engranaje y piecitas que se van colocando. Entonces todos deben entender qué es lo que estamos creando. Todos tenemos un norte, claro, un propósito, y la co-creación es más poderosa que el trabajo en silos. Nuevamente, no buscamos que cada uno trabaje por separado, sino que al contrario, estamos trabajando en un único propósito, en un objetivo, y todos estamos uniendo nuestras fuerzas o nuestras fortalezas para poder lograr el objetivo, pero siempre compartiendo decisiones, porque somos un equipo. Entonces aquí, ¿qué tip le puedo dar? Nuevamente, hoy día que estamos en la tecnología, estamos trabajando en virtual en algunos casos, no necesariamente todos estamos en un mismo lugar y eso hoy en día ya no es un problema, sino que al contrario es una gran oportunidad de tener estos espacios con diversas personas en diversos lugares. Podemos utilizar tableros digitales, virtuales, hoy en día que
que podemos ver avances, pendientes, que estamos en cada cosa. Entonces aquí, por ejemplo, les he traído algunas que se utilizan o utilizamos. Tienes Miro, tienes Trello, Asana, Notion, entre otras, ¿no? Realmente es lo que hoy en día se puede utilizar y muchas de ellas como Trello, por ejemplo, es abierto y lo puedes utilizar sin necesidad de hacer un pago de por medio. Entonces busquemos esos espacios también para tener visibilidad, porque también es importante la visibilidad de los avances y de los pendientes para lograr el objetivo también en tiempo. Esta parte me gusta muchísimo y es la parte de iteren rápido, fallen rápido y aprendan rápido. No busquemos, y si volvemos a uno de mis slides, hacerlo bonito y complicarnos con la perfección, porque realmente eso no les va a ayudar. Entonces, lo primero que les podría decir es, no se enamoren de la primera idea. ¿No? A veces nos cuesta, no, ay, pero esta está bonita, pero yo creo que sí funciona. Si no va, si el usuario no le gusta, avancen, cambien, nuevamente iteren rápido. Y para eso es muy importante la forma, ¿no? Probar y ajustar es parte del proceso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no enamorarse de la primera idea. Tercero, usen prototipos simples. No busquemos sofisticación. Ah, es que yo no tengo la versión de paga, así que no puedo hacer. Hoy día lo puedes hacer hasta en un papel, sin problema. Hoy en día también tenemos versiones tipo Figma. No sé si alguno también ya trabaja en Figma a nivel de aplicativos. También tiene versiones gratuitas donde puedes trabajar este tipo de diseños y puedes mostrarlo sin necesidad de diseñarlo realmente o ponerlo en producción para poder ver. Entonces, esa es la forma rápida de poder utilizar. Puedes utilizar papel, un mural, periódicos, etc., cartulinas, ¿no? Todo visual, algo sencillo que de alguna otra manera el cliente te pueda dar ese feedback o una imagen nada más de lo que quieres mostrar. Algo muy importante, lo perfecto es enemigo de lo funcional. No busquemos que tenga el punto y coma, el color y demás. Tiene que funcionar, que es lo más importante. Después ya pueden ver toda la parte de la estética, si lo queremos decir así. ¿Qué tips le puedo dar aquí? Es si puedes explicar y mostrar tu idea en 1 minuto y todos lo entienden, vas por un buen camino. Si nos demoramos mucho en poder explicar el diseño y demás, algo tenemos que mejorar ahí, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, digamos, estos 4 puntos que les estoy dejando, ¿no? No se enamoren de la idea, probemos, ajustemos rápidamente, usemos prototipos simples, no nos vayamos al extremo de necesitamos tanto y esto, no. Hoy en día creo que con toda la virtualidad y tecnologías hay herramientas sin pago y nuevamente busquemos rapidez más que perfeccionar. Y por último, y este es mi último slide realmente de información, y espero que les haya ayudado el día de hoy, es nunca pierdan de vista el impacto. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Cuál es ese propósito que tengo con este proyecto, sea un producto o servicio? ¿No? Creo que algo muy importante es no solamente es codificar algo, ¿no? Ya sea números y analizar, sino es imaginar soluciones que toquen personas, que toquen vidas, ¿no? A veces una idea simple y bien pensada puede generar más impacto que una solución ultra técnica. ¿Y a qué voy aquí? Por eso es muy importante y regreso al doble diamante, la parte de definición. Conocemos a mi usuario, qué necesita realmente, qué busca. Esa es la parte medular para poder realmente tener esta idea que puede ser súper sencilla, pero que al final tiene un gran impacto, sin necesidad de irnos, como dice, y inventarnos la pólvora en algunos casos, ¿no? Pero digamos, hay información interesante aquí. Y algo muy bonito que creo que también van a tener como parte de esta inspiración es, si puedes imaginar a una persona usando lo que creaste, vas en la dirección correcta. Estamos trabajando para personas, ¿no? Los proyectos que venimos haciendo tienen ese impacto, ¿no? Dar soluciones hacia las personas, sea dentro de una empresa, sea afuera, sea para la comunidad. Lo importante es, nuevamente, no perder de vista ese impacto, que tengan ese propósito de por medio, siempre con la mirada bastante clara qué queremos y quién va a estar impactado con esta solución, que sean como esa gasolina para nuestro día a día y para que estos proyectos, cualquier obstáculo que tengamos en el camino, nos ayuden a salir victoriosos. Y aquí les dejo una bonita frase que encontré y que me gustó mucho, es: la verdadera innovación nace
cuando escuchamos con empatía y actuamos con propósito. Así que nada, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Mayra, por toda la presentación, todo lo que nos has compartido. Bueno, mi nombre es Jocelyn Solano, yo soy la segunda moderadora para lo que es la sección de preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario sobre todo lo que nos ha compartido Mayra, que ha sido como que wow, alguien nos lo deja en el chat o pueden prender sus micrófonos. Y por mientras voy mencionando la primera pregunta que nos han dejado por interno. A ver, la pregunta es, ¿cuál sería el primer paso o tal vez el paso más importante cuando iniciamos este proceso de empezar a entender al usuario o trabajar en la solución que buscamos? Entiendo que inicialmente les están dando un reto de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, como una hipótesis de algo que quieres trabajar. Entonces, como les dije dentro de la presentación y algo que vengo trabajando siempre es enfóquese en el usuario, no en la hipótesis. Porque te dicen muchas cosas, las hipótesis por acá, me dijo tal persona, oye, dicen que el reto, es más, hasta te pueden cambiar la perspectiva del reto también. Eso es lo interesante, digamos, y lo dinámico de esto, y es sí o sí pregunten al usuario. Entonces, yo les he puesto 3 herramientas, pero de estas herramientas creo que pueden iniciar con las entrevistas. Uno a uno no necesitas muchas entrevistas, puedes tener 4 o 5 entrevistas puntuales para poder indagar el perfil de este usuario, qué está buscando, qué le está frustrando con el proyecto que tenemos, o el reto que tenemos, ¿no? Con esta información lo puedes escalar, si necesitas ya escalar a más cantidad, ya con este input puedes armar una encuesta, hacerla un poco más masiva de repente, ¿no? De repente tienes que abrirlo, no sé, pues por Survey o por algún lado, ¿no? Ya tienes más información. Entonces, y esto te va a permitir nuevamente de lo que has ido validando con estos usuarios, que es la parte del regalo que siempre les digo, de la información que nos puedan brindar, ya lo puedes plasmar un poco más a cuanti, porque también puedes cuantificar las respuestas. Oye, todo el mundo se ha quejado de tal cosa, o sea, persiste, no solamente fue en este grupo, digamos, de focus group, si lo queremos decir, sino que ya lo he escalado en una encuesta y de 5 ahora son 100, y este es el mayor problema. Entonces, eso te permite también saber por dónde quieres iniciar, digamos, como foco general, pero sí lo complementaría de todas maneras con el Journey Map, sí o sí, porque necesitamos entender también el camino y la ruta del cliente en este paso a paso del reto que tengo. Porque sí, efectivamente el cliente o las preguntas que pude hacer al inicio por falta de conocimiento los pude enfocar en una etapa, pero realmente el cliente tiene, por decirles, ¿no? Me enfoqué en solamente 2 etapas por el conocimiento, pero a las finales eran 10. Faltarán las otras 8. Y cuando lo descubres en el Journey Map te das cuenta que el gran problema no estaba en las 2 primeras, sino que estaba en el punto 8. Ahí vas a entender realmente y vas a poder dimensionar dónde están las oportunidades y hacia dónde tenemos que priorizar. Nuevamente, ¿a dónde me enfocaría? Donde están las oportunidades, donde el cliente tiene puntos de dolor, donde está molesto, donde está a punto de llorar porque no lo atienden, entre otras cosas. Me enfocaría en eso porque vamos a lograr una solución. Entonces ya tienes dónde priorizar de esos 10 puntos, ¿no? Entonces, yo creo que por esos 2 caminos como herramientas, sí o sí, y es preguntarle al usuario directamente. Genial. Puesto que ha respondido mucho la pregunta. Y ahora vamos con la siguiente, que nos pregunta Milagros. Dice, ¿qué indicadores a nivel de experiencia del cliente se pueden considerar para medir el impacto real, económico, eficiencia de las soluciones o diseño de experiencia? Tienes diversos, la verdad. Por ejemplo, dependiendo del tipo de proyecto, yo siempre utilizo CSAT y NPS a nivel de recomendación, porque a nivel de recomendación puedes tener una idea. Es un poquito más ácido si lo quieres ver así. Para algunos que no lo han visto, es un indicador que te mide la recomendación del 0 al 10. Entonces, para que un cliente te ponga 10, medio yuca. Entonces, ha tenido que ser bastante, ha tenido una gran experiencia. Entonces, por eso dicen que es una metodología bastante ácida a nivel de indicadores. Y el otro es el CSAT, que es digamos, la escala de Likert del 1 al 5, donde también podemos medir un poco la satisfacción en algunos puntos de contacto. Eso es a nivel de experiencia, si lo queremos ver así. Ahora, si lo quieres convertir a la parte monetaria, hay que identificar dónde está el punto de dolor y cuantificar en cuánto estamos hablando.
Ejemplos de algún proyecto que he tenido justo cuantificamos en las horas hombre que el equipo administrativo trabajaba en un tema, ¿sí? Entonces era A por B. Entonces, ok, el hacer B ahora, ¿qué implica? Ok, me implica 10 horas liberadas. ¿Cómo lo cuantifico? ¿No? Te lo cuantifico en horas hombre del colaborador que está trabajando. Esto lo multiplico por la cantidad de cines que tengo, ejemplo, ¿no? Entonces ya lo puedes poner a nivel numérico. Igual, si estás trabajando en un aplicativo para ventas, no lo sé, por decirles cualquier ejemplo, también puedes cuantificar y es, hoy no hay, no existe. Entonces tu ingreso es cero. Pero si lo cuantificas, oye, dentro de los pilotos que has hecho, oye, no sé, el 10% tiene probabilidades de comprarte, porque es pruebas, porque todavía no tienes la herramienta, y estás cuantificando. Y ahí puedes sacar números. Ok, el producto me cuesta 100 soles, multiplicado por 10, me sale tanto. Esto en una escala de tantos meses, recupero la inversión inicial, que se paga solo, digamos, ¿no? O hasta también al toque también lo puedes sacar, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho del proyecto, pero sí es importante también cuantificarlo de alguna otra manera, ya sea horas hombre de la persona que liberas, si estás hablando de una mejora también, o sea, de repente antes esto hacía que los clientes desertaran de la compra, entonces hoy en día la tasa de churn, por así decirlo, se reduce, no lo sé. Entonces tienen que ir buscando esas herramientas dependiendo del tipo de proyecto, pero sí incluyendo siempre un NPS, un CSAT a nivel de satisfacción y buscando estos indicadores de retorno. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es de Jeremy y nos dice, ¿cómo aconsejarías o qué estrategias se pueden emplear para convencer a la gerencia de que inviertan en experiencia del cliente? Si bien CX ha adquirido un papel importante, aún hay empresas que se resisten a invertir en esto. Buena pregunta. Creo que en mi experiencia, efectivamente, el Perú ha ido mejorando a nivel de esta área. Si les hablo años más atrás, creo que era algo bastante nuevo. Hoy las compañías, hasta el mismo Estado por ahí está incursionando en todo este tema. Lo digo incursionando porque hay que entenderlo, ¿no? Y entonces, creo que así como pasamos fases a nivel de proyectos y demás, creo que a nivel de experiencia también pasamos por etapas, de conocer inicialmente, de ahí de a pocos ir buscando aliados, pero ¿cómo, digamos, entrando directamente a la pregunta, qué estrategias es trabajar con aliados, ¿no? Y creo que el principal aliado es tu gerente general, si es que estamos hablando de empresas, ¿no? Que realmente esté convencido. Puede ser que no necesariamente esté convencido, ojo, pero ahí sería tu labor como experiencia del cliente de darle cuáles son esos inputs que van a traer beneficios a la compañía a nivel de experiencia, rentabilidad, etc. Digamos, la parte romántica, pero que eso también esté acompañado de resultados. Y esos resultados también te van a ayudar. Yo creo que de lo que yo he podido trabajar en Cineplan es buscar aliados. Y de hecho, nuestros stakeholders hay diversas áreas tenemos. Cada uno tiene un nivel que de alguna otra manera ha podido adoptar experiencia cliente de manera más rápida. Entonces son esos los aliados con los que vamos subiendo al barco de a poquitos y ellos también son nuestros embajadores. Oye, mira, estamos viendo esto, oye, me ayudaron a resolver tal cosa. Entonces, de alguna otra manera son ese boca a boca que hablamos de clientes, pero de clientes internos, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser una gran estrategia y siempre mostrando los indicadores cómo se van moviendo. Ahora continuamos con la última pregunta, que es de Melissa, y nos dice si conoces alguna institución o proyecto del Estado que haya aplicado las herramientas para lo que es experiencia del cliente. La verdad que no conozco mucho, sí he escuchado, de hecho, digamos, de mi grupo, digamos, de conocimiento de experiencia del cliente, que a veces tenemos algunas reuniones, sé que están trabajando, ¿ya? A nivel de, por ejemplo, charlas, webinars para los empleados, para que tengan un contexto hacia dónde quieren ir, están mejorando. No tengo específicamente ahorita en la cabeza una institución, pero sí, dentro de lo poco que recuerdo, sí hay algunas, están siendo sus pequeños pininos, yo siempre digo así, ¿no? Entonces,
creo que se están sumando, pero les cuesta un poquito más al Estado, de todas maneras. Pero creo que no es un imposible, se viene trabajando en muchas cosas y creo que eso es lo importante, que si bien no es en todo el Estado, pero algunas instituciones sí ya lo vienen trabajando, ¿no? Me parece que una de ellas es Serpos, si no me recuerdo, pero es una institución aliada del Estado. No sé cómo es la sinergia con el Estado, tiene diferentes formas de, digamos, de empoderamiento, ¿no? O sea, el Estado o trabaja directamente o le da un soporte, ¿no? Entonces, me parece que Serpos es una de ellas, pero no estoy tan segura. Entonces, pero sí sé que varias ahí por ahí están haciendo sus pininos. Esperemos que continúen. Listo, muchas gracias, Mayra. Ahora le doy el pase a Laura, que es la tercera moderadora. Laura, nos comenta si estás por ahí, por favor. Creo que se desconectó, me parece, pero creo que iba a ser la parte final de la foto y demás. No estoy muy segura. Que no, me parece que tiene problemas de internet. Bueno, suele pasar. Entonces, más que nada, al final de esta sesión, ¿qué era lo que queríamos hacer? Agradecerte por compartir toda esta información tan valiosa que nos has brindado, y también las preguntas han sido como que, wow, o sea, han prestado atención muchos, así que eso está súper genial. Y les voy a, por el chat, les he compartido también el perfil de LinkedIn de Mayra para que la sigan, y también imagino puedan hacer más consultas sobre el tema. Y también les voy a compartir un enlace de encuesta de satisfacción sobre este evento. Y apuesto a que vamos a tener respuestas muy positivas. A ver, en breve se los comparto. Nos puedan ayudar a con sus opiniones, con sus respuestas, a conocer qué tal les ha parecido este evento. Y apuesto que van a poner como que ha sido genial. Y terminamos entonces con una fotito para el recuerdo. Ahí los invito a prender sus cámaras, a todos los que deseen, para poder tomar la fotito. Ahí veo que ya están prendiendo. Ahí para tener un recuerdo, tanto para NASA y tanto para Mayra también, para que pueda tener ahí una fotito de esta ponencia. Ahí los invito, pueden, si gustan, pueden activar filtros, como deseen, lo que ustedes deseen. A ver, damos un par de minutos para que puedan activar. Ahí damos un minutito más. También les hemos compartido las redes sociales a través del chat. Ahí lo pueden encontrar tanto, tenemos un grupo de WhatsApp como estamos en redes sociales como Instagram, LinkedIn, Facebook y demás. Ahí nos pueden seguir y estar más al tanto de todos los talleres, novedades que se vienen. Ya, me parece que ya estamos, entonces vamos a tomar la fotito. A ver. Parece que siguen ingresando todavía. A ver, ya. A ver, tomamos la fotito en 3, 2, 1. Ya. A ver, ahí tomamos una fotito. Ahora vamos a tomar otra por si acaso. A ver, tomamos en 3, 2, 1. Listo. Ya estarían las fotitos. Muchas gracias, Mayra, y muchas gracias a todas las personas que asistieron, que estuvieron aquí hasta el final. Con eso Muchísimas estaríamos gracias. terminando. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Buenas Buenas noches, noches, gracias. Mayra. Bendiciones a todos. Muy buenas noches.